Buenos días a todos. Para mí es un placer presentarles a Eduardo Pastor, que es el presidente de Cofares, como ha dicho mi compañera. Es farmacéutico por la Universidad Complutense y bueno, lleva muchos años trabajando en la transformación de una empresa líder como es Cofares en la distribución. Cofares es una empresa con unos datos impresionantes. Tienen casi 12.000 socios farmacéuticos, 48 centros logísticos distribuidos por toda España en enclaves punteros y principales, y gestionó más de 436 millones de unidades de medicamentos y productos de salud. Me he quedado impresionada cuando he visto estos datos, casi nada. Y con estas cifras, 436 millones, consiguen que cada fármaco llegue a tiempo a cada farmacia, lo que significa que llega a tiempo a cada paciente. En el ámbito económico, Cofares también es líder. En el 2021 alcanzó un récord de facturación de 4.263 millones de euros, alcanzando un crecimiento de un 5%, y en 2024 destinó 35,3 millones, casi nada, a inversiones, más de 15 a la apertura y a la modernización de sus instalaciones, lo que reforzaba otra vez el liderazgo para que todos los medicamentos lleguen a tiempo. Pero más allá de las cifras, pues a mí me parece un modelo de colaboración pública-privada de ejemplo. Y lo hablaba antes con Eduardo. Es un sistema complejísimo y muchas veces nos quedamos en que es una distribuidora y que simplemente es la furgoneta que vemos con el logo de Cofares. Pero los que trabajamos en el ámbito biosanitario sabemos que eso no es así, que hay mucho trabajo detrás de esa furgoneta, que no nos damos cuenta de lo importante que es la trazabilidad de esos medicamentos, de esas vacunas que hablaba Leticia, de controlar las cadenas de frío de una manera tremendamente precisa, porque cuando hay un problema con un medicamento sí que vamos a ir a buscar dónde está el problema, dónde está el lote que viene con un defecto, si ha habido un problema en la furgoneta, en el transporte, y no nos damos cuenta. Es un engranaje invisible, pero esencial para el sistema sanitario. Esa es mi opinión. Entonces, le voy a pedir, don Eduardo, que por favor a toda la gente que no está familiarizada con el sector, pues nos cuente cuál es realmente el rol de Cofares en la salud pública y por qué es tan importante para la población y para un país como España. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a Libertad Digital la oportunidad que nos dais, pues para, primero, explicar un poco lo que es Cofares, que sí, como bien dices, Ana, es lo que se ve en las furgonetas. No es solo las furgonetas que se ven por la calle, hay detrás de ahí un complejo muy grande donde, si tenemos la oportunidad ahora, os explico un poco, ¿no? Pues como digo, gracias por la oportunidad que nos dais, porque muchas veces lo que nos hace falta es contar lo que hacemos. Para empezar, Cofares, aparte de ser una cooperativa, en España hay 22.000 farmacias, de las cuales 12.000 son socias de Cofares, aunque Cofares da servicio prácticamente al 100% de las farmacias, como socios o clientes. Como pacientes, que somos todos, o lo vamos a ser, tarde o temprano, en muchas ocasiones os preguntaréis, y eso sí que es una satisfacción para nosotros, ¿cómo es posible que tengan las farmacias un medicamento de tarde a mañana o de mañana a tarde, ¿no? Es un sistema muy complejo, como has dicho, Ana. Nosotros tenemos 48 almacenes establecidos por todo el territorio nacional. El capital de todo eso es español. No existe ni siquiera el know-how extranjero dentro de este sistema. Y los españoles nos hemos dotado de un sistema que, como he dicho antes, me parece que ha sido la consejera de La Rioja, que no hablen de ti es bueno. Quiere decir que nosotros hacemos el trabajo en silencio. Todas las mañanas salen 2.200 rutas, 2.200 camionetas que van a hacer rutas por España, independientemente de donde esté la farmacia, tiene su pedido. Llegamos a cada farmacia
una media de 2,7 veces al día, independientemente de lo que la farmacia necesite. Es una colaboración público-privada, clara, pero lo que la sociedad no sabe es que Cofares es propiedad de las farmacias. Quiere decir, es una especie de almacén, una rebotica en remoto, que se han dotado los dueños de las farmacias, que durante 80 años pues ha habido mucha gente que ha trabajado para que este sistema funcione bien y que, bueno, como os digo y como has dicho tú, mueve 460 millones de productos de salud y medicamentos. Y os preguntaréis, ¿es el medicamento un producto al uso? Pues entiendo que no. Los medicamentos tienen que tener una garantía no solo de fabricación, estamos tomando principios activos nosotros, nuestros mayores y nuestros niños. Tienes que tener la garantía de que es un medicamento legal, que no es una falsificación, tiene que estar bien conservado, tiene que cumplir las BPDs, los transportes tienen que estar a temperatura, no pueden estar más de 25 grados, están todos los medicamentos de la cadena del frío. Nosotros tenemos neveras que son auténticas casas, donde se meten incluso pues, 6.000 palés de nevera, y todos los recursos que obtiene como cooperativa los reinvertimos otra vez en el sistema. Porque el farmacéutico de Cofares lo único que quiere es el servicio que se le da todos los días, llegando en tiempo y forma un medicamento. Como digo, todos los recursos que obtiene Cofares, de las cifras que has dado tú, lo volvemos a reinvertir. Hemos hecho un plan, llevamos 6 años trabajando sobre él, donde independientemente de que cada almacén sea rentable o no, lo que nosotros queremos es tener un almacén con un estocaje cerca de la población a través de las farmacias a menos de 1 hora. Como habéis dicho, en la pandemia, bueno, si algo hicimos bien es que el reparto y la obtención, por ejemplo, de mascarillas, Cofares dispensó a los españoles 180 millones de mascarillas. Fue un trabajo muy duro el de obtenerlas en un mercado internacional, pero bueno, creo que la sociedad en la pandemia, por ejemplo, no tuvo ningún problema de reparto de medicamentos y eso es una cosa favorable. Pues a pesar de la eficiencia que nos está contando, nos encontramos y escuchamos muchas veces, ahora parece que ha parado un poco, pero hace pues un año se hablaba de problemas de desabastecimiento de determinados fármacos. Bueno, a mí me gustan mucho los datos, entonces me he ido a buscar los datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, de la EMS, y un 3,5% del total de los fármacos que están en cartera, son 1.159, presentó problemas de desabastecimiento. El 7% no tenían alternativas nacionales, 525 fueron importaciones excepcionales y 42%, según la OCU, de los hogares se vieron afectados. Y la realidad es que no parece un 3,5% mucho, pero hay muchos pacientes que lo que ven es un fallo del sistema. Y muchas veces se puede pensar que es un fallo no solo de la producción, sino también de la distribución. ¿A qué se debe realmente estos episodios? ¿Y qué factores están detrás de estos desabastecimientos? ¿Qué margen de actuación tiene la distribución en este área? En este sentido, sí lo que me gustaría a mí aclarar, que en alguna oportunidad que tengo yo de hablar del tema, yo más que de desabastecimiento hablaría de escasez, ¿no? Yo me he referido a que el medicamento no es una herramienta comercial, quiere decir, el medicamento es una cosa que no es un producto al uso que se pueda dar oferta y demanda sobre él. El medicamento en España es de las cosas más intervenidas que existe. Quiere decir, cuando un medicamento sale al mercado, ha tenido una fase de investigación, de ensayos clínicos, ha tenido una serie de inversiones que la industria farmacéutica de innovación tiene que hacer y que ya se le establece la primera intervención, que es el primer precio. A lo largo de su vida, cuando acaba la patente, por ejemplo, se le vuelve a intervenir. Cuando aplican las nuevas medidas de precios de referencia o precios dinámicos, se le vuelve a intervenir.
Fijaros que el 35% de los medicamentos que se venden en la oficina de farmacia cuestan menos de 3 euros. Y el 13% de esos de 2 euros. Quiere decir que, fijaros cómo un medicamento va bajando de precio dependiendo de su estadio, y que en muchas ocasiones la fabricación de ese medicamento, contando con el margen de la industria, el margen de la distribución y el margen de la farmacia, pues en muchas ocasiones no es rentable. Entonces tenemos un problema de intervención. En otros países, el medicamentos tienen precios mucho más altos. Quiere decir que las grandes multinacionales, las capacidades de producción que tienen de medicamentos, seguramente los orienten a mercados donde son rentables. Somos 47 millones de españoles. En muchas ocasiones, 47 millones o 48 millones en China es una ciudad. Quiere decir que si tú tienes unas fábricas y una capacidad de producción, orientarás más a donde más te paguen tu producto, entiendo. Otra cosa es que tengan la obligación de suministrar a los países para que tengamos unas limitaciones o tengamos una capacidad de poder tratar las enfermedades. Cuando hablo de escasez es que tú dependes, aparte del precio, dependes de que esos productos sean fabricados en países muy lejanos. Los productos se fabrican a través de las materias primas. Europa ha dejado que las materias primas sean de otros países como China o la India. Y eso significa que estás siempre dependiendo de que la producción de esos países te pueda suministrar a Europa, por ejemplo. Pero, por ejemplo, otro caso es la oferta y la demanda. Quiere decir, si un medicamento está destinado a una patología y esa patología, ese medicamento puede ser obtenido o empleado para otra patología y esa patología es infinita, pues obviamente tiene que hacer falta. Ha habido un caso muy famoso de un medicamento que está destinado para la diabetes y ahora se utiliza en la obesidad. Pero no solo en la obesidad, sino en la estética. Y una demanda para la estética es infinita, porque todos no nos vemos bien ante el espejo. Entonces, ¿cuántas unidades de fabricación de esa molécula tiene que hacer un laboratorio para dar demanda a una demanda infinita? Es imposible. Por eso, lo que nosotros hemos hecho en Cofares, en los medicamentos escasos, es aplicar las 3 normas básicas que tenemos, aparte de la compliance. Es ley de cooperativas. Quiere decir que todos nuestros socios tienen derecho a acceso al medicamento, independientemente de las condiciones comerciales que puedan tener por las compras que tengan. Todos tienen derecho al acceso a que yo les suministre una cantidad. La ley de garantías, que es que lo más importante es un paciente. Un paciente en Ávila es tan importante como uno en la calle Goya. Luego tendrá derecho a que sea suministrado ese producto en todo el territorio nacional y, por supuesto, la ley de competencia. Las farmacias son empresas individuales. Quiere decir, como desde Cofares no podemos primar más a una que a otra. Se ha hecho un logaritmo y entonces los medicamentos en escasez entran dentro de un sistema en algoritmo que de las pocas cantidades que suministra el laboratorio en ciertas ocasiones, nosotros lo que hacemos es distribuirlo equitativamente entre nuestros socios, independientemente de lo que compren o no compren, y estén donde estén. Ahora, si somos 12.000 y te suministran 9.000, pues alguno se queda sin ello. Ya. Ha hablado de intervención y en este punto acabamos hace unos meses de ver pues una reforma muy polémica, que es la de la ley del medicamento, que ha puesto patas arriba pues distintos colectivos, enfermeras, médicos y yo creo que también a la parte de la distribución. Ha habido un punto que es el de los precios, porque se quiere abandonar el sistema de precios seleccionados para pasar a un modelo de precios dinámicos. ¿Cuál es la posición que tiene Cofares ante este cambio? Y es cierto, nos ha hablado también de los precios tan bajos que tienen los medicamentos. Es cierto que España es uno de los países europeos que tiene los precios más bajos. ¿Esto es así? Correcto. Bueno, ya me he referido a ello. Yo creo que la intervención sobre el precio del medicamento tiene que tener un límite, porque lo que no podemos hacer es que la industria deje de fabricar lo que no es rentable.
Tened en cuenta que nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, tratándonos con amoxicilina. Pues amoxicilina se trataban mis abuelos. Quiere decir que si no primamos a la industria innovadora para que invierta en la investigación de nuevos fármacos, por ejemplo, antibióticos, pues tendremos un problema de salud dentro del país. Entonces, la intervención con los precios no es la única manera que tiene el Estado o la Administración para poder ahorrar en gasto farmacéutico. Si analizamos los datos, pues el gasto farmacéutico puede estar en unos 15.000, 16.000 millones de euros y tenemos un PIB casi de 1.700.000 millones de euros. Quiere decir que el gasto que dedica la sociedad al gasto farmacéutico sobre el PIB general es como si en una familia, en nuestras familias, en nuestro presupuesto familiar, hacer números, dedicarais al gasto en medicinas esa pequeña cantidad. No tiene mucho sentido. La salud en una familia es igual que la salud en una sociedad. Entonces, lo que nos tendremos que pensar es si las administraciones tendrán que igualar el gasto en PIB a países mucho más evolucionados en ese sentido que hay en Europa, a niveles de 11% de gasto en PIB en sanidad. El que tiene, como digo siempre, el que tiene un Ferrari tiene que tener un Ferrari y hay que cuidarle a un Ferrari, ¿no? Y yo creo que la sanidad que tenemos en este país es extraordinaria, no la maltratemos, y dentro de eso la colaboración público-privada que tenemos algunas de las organizaciones que nos dedicamos a esto, pues lo único que pedimos es que nos cuiden, no pedimos nada más. Mi compañera Leticia nos ha hablado de la pandemia, usted también la ha mencionado. La pandemia marcó un antes y un después a nivel sanitario, nos dejó claras los puntos débiles que tenemos en España y uno de ellos yo creo que era la reserva estratégica que teníamos o la autonomía estratégica. Y a mí me gustaría que nos explicase cómo puede contribuir Cofares a crear y mantener esa reserva estratégica. Y se está hablando también del presupuesto de defensa, de que se va a aumentar hasta un 5% y de ese porcentaje, si no tengo mal los datos, el 3,5% se va a dedicar al gasto militar neto y un 1,5% a otras cosas, como proteger infraestructuras críticas. ¿Podría ser una alternativa? ¿Qué posición tiene Cofares ante la reserva estratégica y qué deberíamos de hacer en España? Bueno, la pandemia ya pasó, lamentablemente pasó hace unos años, pero, hombre, no quiero ser visionario, pero las sociedades modernas van a tener otras circunstancias en el futuro que nos van a afectar sanitariamente. O es un virus, o es una bacteria, o algún problema sanitario vamos a tener. O sea, eso, lo único que yo pido es que de lo que ha pasado tengamos y saquemos conclusiones, porque una vez que pasa el ser humano se relaja. Una de las cosas que yo suelo hablar en los foros en donde tengo la oportunidad de hacerlo es de la reserva estratégica. ¿Debería Europa y España en particular tener una reserva de medicamentos estratégico para que en cualquier circunstancia de este tipo tengamos la posibilidad? Ya sé que el tiempo es finito, no se puede garantizar el abastecimiento de medicamentos a una sociedad durante un periodo infinito, pero por lo menos tener unas reservas estratégicas analizadas, un listado de medicamentos de primera urgencia, donde la sociedad pueda tener, pues en cada conflicto que pueda haber en el mundo, lo primero que se cortan generalmente son las cadenas logísticas, el transporte, la distribución. Nosotros tenemos la ventaja de tener un almacén con una serie de medicamentos en ellos, una inversión, tanto de animales también, de veterinarios, que los animales hoy en día también tienen enfermedades que son transmisibles al ser humano. Quiere decir que Cofares puede contribuir a todo esto, bueno, la distribución en general, a través de la obtención de mercadería, de medicamentos que puedan albergar en sus almacenes. Si le sumas luego los estocajes que tienen las farmacias individuales, pues para hacer un estudio es el prevenido, simplemente tener una reserva estratégica, no solo en la fabricación, que Europa se tiene que poner también, en Europa se está hablando de esto, se tiene que poner al día de no depender tanto de países donde puede haber conflictos incluso y que la cadena logística
rompa antes de poder llegar a Europa y tener un almacén, o sea, tener unas reservas donde la sociedad pues tenga garantizada por lo menos pues un tiempo para poder abastecer. Imagínense ustedes si en cualquier circunstancia no podemos suministrar en este país la medicación de la sociedad, los casos graves de conflictos sociales que podríamos tener. Eso sí sería muy grave, el que nuestros mayores no obtuvieran sus antihipertensivos o sus problemas de medicación, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, yo lo único que pido es que analicemos, que nos sentemos, que aprendamos y que pongamos en marcha un programa. La Agencia de Salud Pública es importante en este sentido, y que la Administración sepa contar con aquellas organizaciones e instituciones de carácter privado que sabemos de qué estamos hablando, porque es nuestra labor, y que nosotros la única intención que tenemos es poner nuestro conocimiento al servicio del beneficio de la sociedad. Y es lo único que digo. Y luego, respecto a lo que se dedica en defensa, pues hombre, las guerras, yo para mí, hoy en día lamentablemente las guerras no son solo balas, ni tanques, ni aviones. Defender una sociedad también se defiende en guerras bacteriológicas, en virus, en enfermedades. Eso también es defensa en un país. O sea, defender la sociedad sanitariamente pues también es importante. Entonces, dentro de ese 5% que dicen algunos que hay que aplicar dentro del PIB, pues el poder destinar cierta parte en fortalecer las cadenas logísticas, fortalecer los almacenes de medicamentos, en la obtención de mercadería en cuanto a productos que necesite la sociedad en una guerra bacteriológica, en una guerra virológica, o en hospitales o en suministro de productos de primera necesidad, también es defender, ¿no? Es defensa. Pues nada, desafortunadamente pues tenemos que concluir. Yo seguiría haciéndole preguntas porque tengo muchísima curiosidad y me parece un mundo apasionante, y ojalá le escuchen las administraciones y empiecen a escuchar más a una empresa líder en el sector como es Cofares. Y nada, agradecerle nuevamente que haya estado aquí con nosotros, que nos haya dado una visión más amplia del trabajo que hacen, y ojalá hayamos contribuido un poquito desde Libertad Digital a que se entienda que una empresa de distribución como Cofares no es solo la furgoneta que vemos llegar a la farmacia. Así que muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias a vosotros y por la oportunidad que nos dais también de contar un poco la visión que tenemos desde esa colaboración que hacemos la farmacia y la distribución privada con la administración para tener una sociedad en donde la salud sea una de las cosas más importantes. Muchas gracias. Gracias.